a Martí Codolar. Es para nosotros un placer y un orgullo veros aquí. Vamos a empezar la conmemoración del centenario de Antonio Blay con unas palabras que nos va a dirigir Imanol Cueto, que es el presidente de AZCA, la Asociación para el Desarrollo de la Conciencia y la Autorrealización. Muy bien, daros a todos la bienvenida a este acto de clausura del centenario de Antonio Blay, en nombre de todos los ponentes y de todas las personas que han colaborado en la organización no solo de este acto de clausura, sino de todas las actividades celebradas a lo largo de este año. Está claro que todas las personas que han tenido el privilegio de conocer a Antonio Blay y todas aquellas que aún sin haberlo conocido personalmente nos hemos adentrado en su obra, pues coincidimos en un hecho innegable, que es que su influencia ha marcado un cambio radical y profundo en nuestras vidas. Ha creado una división clara y categórica entre un antes y un después, en la que cada uno de nosotros ha experimentado una transformación que nos ha llevado a un nivel más alto de comprensión de nosotros mismos y de la realidad que nos rodea. Lo más notable de su legado es que no se limita a ofrecer una serie de teorías o conceptos abstractos, sino que nos brinda un conocimiento aplicable, práctico y transformador. Por lo tanto, no estamos hablando de conocimientos puramente intelectuales, sino de una vivencia real, que al ser puesta en práctica provoca una metamorfosis tangible en nuestra forma de vivir y de relacionarnos con el mundo. Blay nos enseñó a abandonar la posición de víctimas pasivas de las circunstancias, a dejar de sentir que somos arrastrados por la vida y nos devolvió el control sobre nuestra existencia. Y este proceso no solo nos ha llevado a una nueva comprensión de lo que significa el ser humano, sino que también ha revelado un profundo sentido de propósito que nos impulsa a vivir con madurez, responsabilidad, eficacia y, lo más importante, con una renovada plenitud interior. Antonio, con su estilo claro y directo, nos invita a recorrer un camino que él mismo emprendió para investigar la naturaleza humana en toda su profundidad. Y lo hace de una manera que toca directamente nuestras fibras más íntimas, porque su mensaje no se queda en la superficie, sino que penetra en lo más profundo de nuestro ser, despertando en nosotros una resonancia natural que hace que este recorrido se sienta no solo posible, sino necesario. Es como si al escuchar sus enseñanzas, algo en nosotros reconociera que esta es la senda que puede colmar nuestras más profundas aspiraciones como seres conscientes. Nos invita a recorrer este camino de autodescubrimiento no como una meta lejana e inalcanzable, sino como un viaje esencialmente humano y accesible. Así que con motivo del centenario de su nacimiento sentimos todos la profunda necesidad y el genuino deseo de hacer accesible su obra al mayor número de personas posible, porque estamos convencidos que su legado trasciende las modas y las épocas. Es un legado que seguirá siendo una fuente inagotable de sabiduría y transformación para futuras generaciones. Muchas gracias. Muy bien. Como sabéis, este acto de clausura cierra todo un año de actividades hechas a lo largo de toda la geografía del país. Actividades tanto presenciales como online, y agradecemos a todos los que han estado trabajando en ello su participación. Hoy vamos a hablar del maestro en dos grandes bloques. Uno es el bloque de la mañana y otro, desde otra perspectiva, ahora os lo explico, es el bloque de la tarde. Vamos a hacer 3 mesas redondas por la mañana y otras 3 mesas redondas por la tarde. El bloque de la mañana se ocupará de explicar la obra de Antonio Blay. En otras palabras, explicar lo que él dijo, lo que él nos transmitió, lo que nos ha llegado a través de audios, libros. Y una cosa muy importante es que los que están aquí presentes
son, no sé muy bien qué palabra utilizar, son alumnos o discípulos de Antonio Blay. Unos directamente, unos le conocieron personalmente, ya os los iré presentando, y otros son discípulos de alguno que le conoció personalmente, y otros pues sencillamente se han metido profundamente en su mensaje, en su obra. Por la mañana vamos a hablar de la obra de Antonio Blay, de lo que Blay dijo. Por la tarde vamos a hacer un cambio de perspectiva. Por la tarde lo que vamos a hacer es ver cómo cada uno de los ponentes, como alumno, discípulo de Blay, ha aportado a su obra. ¿Qué es lo que se ha puesto de nuevo? ¿Qué es lo que ha añadido a su obra? ¿Qué es lo que ha interpretado de su obra? Porque al fin y al cabo la vida no es algo estático. Blay murió en el año 95. La vida es algo dinámico, la vida es algo que cambia. 85. Perdón. Entonces, por la mañana la obra, por la tarde lo que han aportado sus alumnos, sus discípulos a esta obra, ¿vale? Lo vamos a hacer mediante mesas redondas, 3 mesas redondas por la mañana y 3 mesas redondas por la tarde. Entonces el mensaje que voy a dar ahora es para todos nosotros y también para los señores ponentes. Buenos días. Buenos días. Las mesas redondas van a tener una duración de 80 minutos. Van a empezar con una participación de cada uno de vosotros de 10 minutos que yo os voy a estar controlando 10 minutos cada uno, lo cual hace 30 minutos. Y el resto de la mesa redonda, hasta los 80 minutos, va a ser de diálogo entre vosotros. Va a ser de, entre vosotros, matizar, aclarar, decir cosas, añadir, incluso, si queréis, llevaros la contraria. Vale. Eso va a ser hasta un total de 80 minutos, como os he dicho. Y después tendremos 10 minutos de descanso para que cada cual, bueno, pues si quieres tirar las piernas o levantarse. Eso sí, yo lo que os pido, si alguno tiene que levantarse, lo puede hacer, pero que lo haga, procure hacer en silencio y poned en silencio los móviles, ¿vale? Otra aclaración que sí quería hacer es que, dado lo apretado del día, no va a haber preguntas del público. Sí vamos a admitirlas de dentro de la mesa, pero del público hoy vais a ser oyentes. Vale. Bien, pues vamos a la mesa. En esta primera mesa de hoy vamos a hablar del personaje. Blay, de manera concisa, lo definía así. Decía: yo me estoy viviendo como siendo alguien que no soy. Yo me estoy viviendo como siendo alguien que no soy. Es lo más conciso que me he encontrado definiendo el personaje en Blay. Como todos sabéis, esta es una de las mayores aportaciones que Blay ha hecho al pensamiento, a la espiritualidad y al crecimiento humano, la idea de personaje. Paso a presentaros brevemente a los ponentes. El primer en participar, el primero va a ser Daniel Gavarrós, maestro de titulación. Dirige grupos de crecimiento personal en la línea de Antonio Blay. Es fundador de la editorial Boira, que edita libros de escolaridad, él es maestro, y de crecimiento personal. Fue discípulo de Jordi Sapés, al cual os presentaré más adelante. Sergi Pérez, el primero a mi derecha, estudió filosofía, es profesor de meditación y hace un trabajo enorme en la ciudad de Vic. Dirige allí la Escuela de Desarrollo Interior que se llama El Centre. Y Manuel Cueto, ya lo habéis escuchado antes, maestro industrial, actualmente se dedica a tutorizar alumnos en la línea de Antonio Blay. Es discípulo de Jordi Sapés y presidente de AZCA. Y yo mismo, Carlos Ribot, soy vicepresidente de AZCA
y me veréis aquí durante todo el día porque me encargaré de moderar las mesas. Sin más palabras, Daniel, adelante. Pues qué bien. Bueno, es muy bonito veros a todos y ver gente que conozco de hace muchos años y yo qué sé, y también personas que no conozco, lo cual también es muy hermoso. Hace un momento estaba hablando con personas que no conocía, pero ellas dicen sí, porque te he visto en el vídeo. Y entonces uno de ellos decía, oye, si Antonio Blay hubiera sido indio, sería tan conocido como Ramana Maharshi, tan conocido como gente muy, muy, muy famosa. Y lamentábamos que su obra no estuviera en inglés, en francés, en italiano, en portugués, porque realmente es una obra muy profunda. Y a la vez una persona decía, pero yo lo conocí en abril, lo cual quiere decir que estas charlas han sido súper útiles, ¿eh? Y esta es nuestra intención. La mañana, decía Carlos, va a ser sobre conceptos básicos de la enseñanza de Antonio Blay. Y cuando esta mañana estaba acabando de ultimar todo lo que quería decir y cómo lo quería decir, he tachado lo de conceptos básicos. No son básicos, son profundos, son complejos, son hondos, son conceptos de base. Es como cuando... Es decir, una cosa es un concepto básico y otra cosa son las bases de la enseñanza, algo absolutamente distinto. Es como si estuviéramos hablando de las bases de la bioquímica. Pues no es lo básico de la bioquímica, son las bases y sobre esto se construye. De hecho, me parece muy importante señalar que todo lo que nosotros vamos a hablar, ahora personaje, luego yo experiencia y luego conexión con lo superior o espiritualidad pura o llámale como quieras, en realidad está vinculado con todas las líneas espirituales. Y lo que dice Antonio se puede ver desde el cristianismo, desde el judaísmo, desde el islamismo y desde el ateísmo, desde el agnosticismo, porque en realidad él no pide que creamos, él pide que experimentemos, como también decía Imanol. Y eso me parecía un previo a hablar del personaje, me parecía muy importante. Y remarcar lo que ha dicho Imanol, de que Antonio Blay no pedía, y ahora ya estoy entrando en el tema, cuando él hablaba del personaje no decía que creyéramos en el personaje, decía, por favor, ¿puedes experimentar que tú tienes un personaje? ¿Lo puedes experimentar? ¿Puedes, y si no lo experimentas, puedes tomarlo como hipótesis y observarte? ¿Puedes darte cuenta que tú no te enfadas cuando te da la gana? La pregunta es, ¿vosotros lo podéis observar? ¿Tú te enfadas cuando te da la gana? A ver, ¿qué hora es? Las 9:13. Pues de 9:13 a 9:20 vamos a preocuparnos. Venga. Luego de 21 ya no. ¿Es que esto no funciona así? Esto no funciona así, es decir, la preocupación te posee, el enfado te posee, la rabia te posee, la euforia te posee. Ergo, yo no soy, sino que soy vivido. Hay un mecanismo, hay una programación que le llama personaje. Antonio decía que teníamos un personaje y es verdad. En un cierto momento yo creo que nosotros deberíamos darnos cuenta y parece que es una contradicción en términos, pero no la es, ¿eh? Y en su obra se puede ver también claramente que no tenemos un personaje. Ya está. Vale. Y alguno dirá, pero ¿qué estás diciendo? Acabas de decir que tenemos un personaje, acabas de decir que Antonio Blay decide que tenemos un personaje. Además, personaje es ego, es pecado original, es el parásito, en fin, llámalo como quieras, pero todas las tradiciones hablan de esto, ¿no? Del error. ¿Cómo que no tenemos un error? No lo tenemos. Yo tengo una camisa. La tengo porque me la puedo quitar, ¿vale? No lo voy a hacer porque habían seguidos y todo, pero no. Sí, es así. Entonces no lo voy a hacer. Pero la tengo. Y como la tengo, me la puedo quitar. El personaje no me lo puedo quitar, ergo no lo tengo. Soy tenido por el personaje. Y esa es la primera idea potente que yo creo que deberíamos empezar a ver. Porque en cuanto yo piense que yo tengo un personaje, a partir de ahí voy a creer que yo he venido a esta conferencia, a esta charla, que yo he empezado el trabajo interior. No es verdad. Yo no he empezado el trabajo interior. El personaje me ha llevado al trabajo interior. El personaje nos lleva al trabajo interior porque hay una voz nuestra
que es de una ausencia absoluta de amor, que me dice, no te preocupes, Daniel, hay un sitio donde te van a arreglar, vas a ver tú, yo te voy a llevar. Y eso es caer en las redes del personaje. Eso es entender eso. Entender que en el cristianismo se habla de que el poder más grande del diablo es pasar desapercibido. Cambiad la palabra diablo por personaje. El poder más grande del personaje es pasar desapercibido. Todo esto Antonio Blay lo decía, y por lo tanto, de otras maneras, si queréis, pero por eso decía, es fundamental que hagamos un trabajo práctico. Por eso empezaba siempre diciendo, por favor, no refiráis todo lo que estoy diciendo a cosas que conocéis. Empezad a mirar si en vuestra vida realmente vosotros tenéis un personaje o el personaje os tiene a vosotros. Empezad a mirar. Dejad de creer. Y eso a mí me parece muy, muy relevante. Esta idea número 1 de no tenemos un personaje, sino que el personaje nos tiene. Y esto significa que el personaje tiene impacto en toda nuestra vida. El personaje tiene impacto en toda nuestra vida. En nuestras relaciones, yo me relaciono con los demás en función de cuanto más limpio estoy, más te veo. Cuanto más poseído por el personaje soy, menos te veo y más cercano estoy a deformar la realidad. No sé si se entiende lo que estoy diciendo, ¿eh? Y no es una cosa de creerla, ¿eh? No es una cosa en absoluto. Luego, ahora no, porque tenemos 10 minutos y creo que han pasado 6, pero... pero luego igual hacemos un juego muy sencillo, en donde todos podemos ver que el personaje está siempre presente. Sobre todo en las cosas más inocentes, y ya está, eso sería muy bonito. Decir también que Antonio Blay decía algo muy lindo, que era que diferenciaba el personaje en 2 partes. Ellos lo van a ampliar enseguida porque, supongo, una parte que era el ego ideal, perdón. Antonio le llamaba el yo idea y yo ideal, ¿vale? El yo idea o yo ideal. La idea que tengo de mí, jolines, cómo creo que soy, cómo creo que es el mundo, cómo creo que son los demás, cómo creo que... Idea. Y el ideal. Cómo yo debería ser, cómo debería ser el mundo, cómo deberían ser los demás. Y ambas piezas me parecen muy interesantes para ser observadas, porque la gran mayoría me parece muy importante de ser observadas, punto. Porque la gran mayoría de caminos de autoconocimiento, punto número 1, no te piden que observes, te piden que creas. Con lo cual, desastre absoluto. Y él decía, no, observa una pieza y observa la otra. Y segunda cosa fundamental, Antonio decía, observa el yo idea, aquello que tú piensas de ti, del mundo, de los demás, y observa el ego ideal, porque además están vinculados. Si yo tengo miedo, si yo pienso que soy débil, pues mi ego ideal será seguramente vivir en un mundo muy seguro. Me explico, uno es una proyección del otro. Pero la segunda, si el primer error que Antonio nos decía, por favor no caigamos en esto, es observa, y seguramente ellos hablarán de la importancia de la atención, y si no en la mesa del yo experiencia sin duda saldrá. Hay una segunda cosa que quiero remarcar mucho del ego idea y el ego ideal, o yo idea y yo ideal, y es que casi nunca se nos anima a observar el ego ideal. Se nos dice que nuestros ideales es la voz de nuestra conciencia, no una parte del error. Y ahí hay un error impresionante. Porque hay una voz mía que me dice, Daniel, tienes que esforzarte, y me queda un minuto, Daniel, tienes que esforzarte mucho. Y yo pienso, es verdad. Daniel, tienes que ser muy espiritual, y yo pienso, es verdad. Entonces me esfuerzo, sin darme cuenta que me estoy maltratando, sin darme cuenta que eso es una aceptación, sin darme cuenta que eso forma parte del personaje. Y Antonio Blay ha hablado de esta importancia de observar estas 2 piezas, donde normalmente el ego ideal no se observa y por eso no se avanza, o bien ni tan siquiera se observa y simplemente se cree en lo que te cuentan, ¿no?
Y crees en el karma, crees en no sé qué, crees en no sé cuántos. ¿Cómo vamos a tener 80 minutos? ¿No? Pues... ¿Se me oye bien? Sí, ¿eh? No. Ah, no. On, off. Ahora sí. On, off. Creo que Blay hacía mucho énfasis en una idea, en una realidad, que es la necesidad de despertar. Por lo tanto, si hacía tanto énfasis en despertar, significa que ahora estamos dormidos. Y para mí la representación del estar dormidos es el personaje, simplemente. Y si me pongo a pensar cómo resumiría lo que es el personaje, se me ocurre esto, que no sé si se ve muy bien porque es un mando a distancia muy cookie, pero muy pequeño, pero es un mando a distancia. Entonces esto para mí representa el personaje. Blay decía que quizá la característica principal del personaje, entre otras, pero una de las más importantes es la mecanicidad. Es decir, que somos muy mecánicos. Entonces esto me recuerda a esto. Tú tienes una tele y nada, quieres poner un canal, pues haces clic y se pone Telecinco, por ejemplo. Haces clic y se pone Antena 3. Clic y se van cambiando de canales. Y la televisión no puede elegir qué canal pone por ella misma. Lo decides tú. Si pones el botoncito de Antena 3 y sale, iba a decir Canal Plus, esto ya es de otra época, pues sale, yo qué sé, ¿no? Pues TV3, dices, algún problema tengo que llamar al técnico. Es mecánico, esto es mecanicidad, ¿no? Y en la vida, ¿cómo lo vemos? Pues nada, la tele somos nosotros. Entonces tenemos aquí todo de botoncitos y cuando nos levantamos, yo diría incluso cuando nos dormimos, pero cuando nos levantamos cogemos el mando y se lo damos a la vida. Y entonces la vida nos va apretando botones y tú vas reaccionando. Te encuentras uno por la calle y te dice, oh, qué guapo eres, quiero un hijo tuyo. Estas cosas que nos dicen por la calle, ¿no? Y entonces tú dices, oh, gracias, tú sí que entiendes. Y me siento bien. Pero llega uno y me dice, oye, que tú eres un poco tonto, ¿no? Tú eres un desastre. Y entonces me aprietan otro botoncito y entonces no puedo sentirme mal. Es una respuesta automática, no soy libre. Y si no, lo que decía Daniel, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos pillado pensando cosas que no querríamos pensar, sintiendo cosas que no querríamos sentir y las sentimos, y haciendo cosas que no querríamos hacer, o no pudiendo hacer cosas que querríamos hacer? Es completamente automático, ¿no? Entonces, claro, las personas que no somos tontas, el personaje no es tonto, ¿eh? No es tonto porque utiliza nuestra inteligencia, claro. Entonces, claro, ¿qué hace? Dice, muy fácil. Yo ya me doy cuenta de que hay situaciones externas que me tocan los botones que a mí me molan. Entonces voy a buscar manipular la realidad para que siempre tenga enfrente estímulos positivos que me generen respuestas positivas. Y claro, nos convertimos en yonkis de circunstancias positivas. Y vamos a buscar al que nos alaba y huimos como del diablo del que nos dice que somos tontos. Pero claro, esto tiene un problema, bueno, varios. Pero uno es que no podemos controlar ni manipular la realidad porque la realidad es inmanipulable. Es decir, tú tienes un barco y sales con el barco a navegar, pero está muy bien. Pero tú no puedes decidir cómo estará el mar, porque el mar depende de cosas que no dependen de ti, de vientos, de corrientes, de mil cosas. Por lo tanto, sabes que muchas veces te van a apretar el botoncito que no te va a gustar, ¿no? Pero intentamos que la realidad se ajuste a nuestros deseos, a nuestras respuestas que llamamos positivas, ¿no? Y entonces, claro, esto es muy normal, decía Blay, cuando somos pequeños, porque claro, cuando somos pequeños buscamos manipular el exterior para recibir estímulos positivos, porque es una cuestión de supervivencia. El niño pequeño, pues oye, cuando tiene hambre, entonces él lo vive como que si no come, pues se muere. Entonces, claro, busca manipular, como llorando. El niño no piensa en las necesidades de la madre porque no puede hacerlo. Entonces esto reclama un estímulo positivo. Cuando tengo frío reclamo y voy reclamando, es cuestión de supervivencia. El problema está, decía Blay, en que tengo 30, 40, 50, 60 años y sigo igual. Reclamando la teta de la mamá. Y estamos ahí todo el día manipulados, ¿no? Bueno, claro, para despertar
lo primero que hay que hacer es darnos cuenta de esto. Es decir, darnos cuenta de que ahora estamos dormidos, de que ahora somos mecánicos. Fijaros, una máquina que se da cuenta de que es una máquina, ya está empezando a dejar de ser máquina. Del mismo modo que un loco que se empieza a dar cuenta que está loco, ya no está tan loco. Entonces esto va un poco de esto, de darte cuenta de tu mecanicidad. Hay una herramienta maravillosa, que es la autoobservación, que entre otras muchas cosas sirve para darte cuenta de tu mecanicidad. De repente te enfocas en medio de tu vida cotidiana. Otra de las grandes aportaciones de Blay, de que esto lo puedes hacer en tu vida cotidiana sin cambiar nada de tu mundo, de tu vida. Para hacer un trabajo interior profundo no hay que retirarse a un monasterio, lo puedes hacer en tu casa. Y entonces ahí te das cuenta, cuando te observas pelando patatas o andando por la calle, de que hay un tío, una tía, que te piensa, te siente y te hace, y todo va mecánico. Como decía otro gran personaje que era Gurdjieff, en el interior del ser humano mecánico las cosas simplemente suceden. Punto. Y tú no te enteras. Y de repente aparece la autoobservación en tu vida y ¡fua! Los focos te iluminan y te das cuenta que había uno que te estaba pensando que ese que yo, que te estaba generando los sentimientos negativos y que te estaba complicando la vida. Y dices, mira, este me está viviendo la vida, ¿no? Por tanto, este es el primer gran paso, darte cuenta de que ahora de que somos mecánicos, ¿no? Y entonces sucede una cosa maravillosa, que transforma de raíz no solo la relación contigo, sino la relación con los demás. Cuando te das cuenta de que eres una máquina, o que hasta ahora has actuado como una máquina, te das cuenta de que no podías actuar de forma distinta como lo has hecho. Y nos hemos pasado la vida entera exigiéndonos actuar, sentir, hacer cosas distintas a las que estábamos programados por hacer. Es decir, si somos mecánicos, nos podríamos comparar a una máquina de Coca-Colas. Una máquina de Coca-Colas, ¿qué hace? Tú le pones una monedita y clum, 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 te sale una Coca-Cola. No puede salir otra cosa porque es una máquina de Coca-Colas. No puede salir una Fanta, no puede salir un Nistí, no puede salir un Schweppes, no puede salir una Mirinda, gran bebida, por cierto, no puede salir nada de todo esto, va a salir una Coca-Cola. Y te das cuenta de repente que te has pasado la vida exigiéndote a ti dar Mirindas, Schweppes, Fantas, cuando solo podías dar Coca-Colas. Y eso empieza a generar una comprensión profunda en relación a ti, que va acompañada de una aceptación, de una tolerancia, porque no podías nada distinto. Guapo, feo, no podías actuar distinto. Y nos damos cuenta de una cosa extraordinaria, que hemos hecho lo mismo con los demás. Vivimos rodeados de máquinas de Coca-Colas como nosotros, a los que hemos estado pidiendo toda la vida que nos dieran Schweppes, Mirindas, Fantas, y cuando no nos la dan, nos hemos enfadado. Y dices, ¿pero qué estoy haciendo? Si somos máquinas de Coca-Colas. Ven aquí, máquina amiga. Y entonces dejas de exigir, dejas de señalar y empiezas a comprender que los demás están haciendo exactamente lo mismo que tú, lo que pueden desde esta máquina. Por suerte, el trabajo interior que proponía Blay pues nos permite empezar a darnos cuenta de la máquina y por lo tanto empezar a dejar de ser máquinas. Me he mirado. Pues nada, efectivamente Blay define el personaje pues como un conjunto de creencias e ideas adquiridas, ¿no? O sea, y por lo tanto artificiales. Yo, el concepto de artificialidad que Blay añade al personaje me parece muy importante y luego ya supongo que lo discutiremos, ¿no? O sea que, a fin de cuentas, el personaje es todo un embolado mental, o sea, es un conglomerado de ideas y creencias que tenemos en mi mente, o que tenemos en nuestra mente, que la secuestran y que secuestran nuestra atención con dos ideas subyacentes, básicas, muy básicas. Y es que mi manera de ser, pues no es como debería ser, que es deficitaria. Y la manera de ser de los demás, pues tampoco es como debería ser, o sea que también es deficitaria. A fin de cuentas, el personaje es una distorsión de la realidad interna del individuo, pero también es una distorsión de la realidad colectiva en la que está viviendo la persona. Y esto me parece muy importante también. O sea, esto se podría definir como una especie de obra de teatro, donde hay un actor, que ese actor es el yo, el concepto del yo es muy importante, que no tiene nada que ver con el personaje. O sea, hay un actor principal, que es el yo, y que está representando una obra de papel, o sea, una obra de papel, un papel, ¿eh?
que el asunto es que no está representando de sí mismo, sino que está representando un papel que le ha tocado, ¿no? Y con el que acaba confundiéndose. Un poco al estilo de estos actores históricos de Hollywood, que de tanto repetir un papel una y otra vez, terminan desvariando, terminan locos, terminan enajenados de sí mismo, que es un poco lo que nos pasa a nosotros, nos confundimos con el personaje. Y fijaros que esto no tiene que ver con el yo, o sea, el personaje no tiene relación con el yo, porque Blay definía el yo como algo idéntico, real, esencial, lo que siempre está en el ser humano, lo que no cambia lo más mínimo desde que nacemos hasta que morimos y más allá todavía, ¿no? O sea, que tiene que ver con una pérdida, con un desvarío, con una especie de hipnotización donde la persona deja de ser ella misma, como decía Sergi con lo de la máquina de Coca-Cola, y se dedica a representar un papel. Y fijaros que yo digo que no tiene que ver con el yo, porque a veces somos muy dados a hacer o a equiparar el personaje con el personaje con el ego, personaje con el ego. Y si atendemos a la etimología de la palabra ego, ego en latín significa yo. Y yo es lo que nosotros estamos buscando cuando hacemos un trabajo interior. O sea, estamos buscando el yo. O sea, que si alguna vez os llaman egoístas, pues igual hasta tendríais que dar las gracias. Porque mirándolo desde aquí, el egoísmo no deja de ser una práctica muy intensa del yo. Ya sé que no van por ahí los tiros, ¿no? O sea, me parece que es más apropiado hablar de un término que Blay lo definía muy bien, que es el yo identificado. O sea, el yo es lo mismo cuando naces y cuando mueres, pero va pasando por diferentes etapas. Y cuando está en el personaje es un yo identificado. ¿Y qué es un yo identificado? Bueno, pues es un yo, así como el yo este es real, profundo, jamás cambia, es estable, pues el yo identificado es un yo que se vive a través de las cosas, ¿no? O sea, a través de las cosas materiales, de las más básicas, como puede ser, pues yo que sé, el coche, la casa, mis hijos, mi mujer, ¿no? Pero también una identificación con las emociones, sobre todo con la manera de pensar, con lo que espero llegar a ser en un futuro para ser feliz, pues también. Porque me pego toda la vida esperando ser feliz y eso también es una identificación. O sea, espero ser feliz olvidándome de la felicidad que ya soy en el presente, ¿no? Y este yo identificado, fijaros que nosotros podemos perder todas estas cosas con las que estamos identificados o cambiarlas por otras absolutamente diferentes, pero yo sigo siendo yo. Ese concepto de yo no cambia, yo sigo siendo yo. Pierda las cosas, las cambie por otras, me vaya a un ambiente, me vaya a otro ambiente, yo sigo siendo yo. Fijaros que Blay decía que la identificación es lo que la identificación y el personaje, toda esta estructura mental es justamente lo que nos aleja de nuestra esencia. ¿Por qué? Pues porque creemos ser solo lo que vivimos en la superficie, nos olvidamos de la profundidad. ¿Y de dónde procede este papel? Pues de la infancia, Nosotros cuando somos niños estamos en contacto con el yo esencial, o sea, el niño es inteligencia, es amor y energía, y lo percibe, todavía no tiene mucha conciencia de ser esto, pero es esto. Y nosotros los adultos, cuando nos acercamos a un niño y lo cogemos en brazos, que se nos cae la baba, pues se nos cae la baba porque estamos recordando esa experiencia infantil de cuando yo era yo, cuando todavía no me había identificado con el personaje. Y sin embargo, hacia los 3 o 4 años, pues Blay ya advertía en este proceso de educación, de paternaje y maternaje, pues se le empieza a condicionar al niño. Es decir, el niño, este niño que es espontáneo, que tiene capacidad para disfrutar, para curiosear, para investigar, pierde esto en el sentido que debe ponerse a vivir la vida, entre comillas, que es correcta, o la vida que es modélica. O si queréis, las aspiraciones que tienen sus padres, ¿no? Se las proyecta en un modelo. Así que ya, pues aquí empieza a funcionar el personaje con esta triple angustia que Blay señalaba, que es angustia de identidad, angustia de soledad y angustia de impotencia. Aquí se empieza a formar el personaje. Es decir, el niño ya no puede ser el mismo porque cada vez que es espontáneo parece como que está mal visto. O sea, si el niño es espontáneo, se le critica, ¿no? Fijaros que en este caso, pues el niño no le queda otro remedio, no le queda otra posibilidad que coger y utilizar esta inteligencia, este amor y esta energía que él es y ponerla toda al servicio de cumplir con este modelo. Pero claro, cada uno tenemos unas predisposiciones naturales, o sea, unas predisposiciones personales que se ajustan más
a este modelo de lo que se espera de mí, parece que van a favor, pero tenemos otras que parece que van en contra, ¿no? O sea, si por ejemplo el niño saca muy buenas notas, que esto es lo típico, y cada vez que llega a su casa pues todos son alabanzas, todos son parabienes, pues se va dando cuenta el niño que esta faceta pues parece que es muy exitosa, que es lo que sería el yo ideal, ¿no? En cambio, si el niño pues no se maneja bien, pues por ejemplo en la parte motora, que ya se le dices que eres torpe, porque tal o porque cual, pues aquí es donde se va configurando el yo ideal. Y encima, si en su casa le dicen tú olvídate, de la parte motora olvídate, no te preocupes, que aquí lo que hay que ser es ser muy listo, ¿no? Entonces el niño esto de ser torpe, esto de tener falta, no torpeza sino falta de desarrollo práctico, pues lo introyecta como una sentencia, como algo que ya está ahí, y que justamente genera este yo ideal. Entonces, fijaros, si el problema está en los contenidos de mi mente, o sea, lo que procede no es cambiar ni las circunstancias ni el sitio donde estoy, sino trascender esos contenidos de mi mente. ¿Para qué? Pues para recuperar esto que se bloqueó de pequeño, que es la capacidad de ver, la capacidad de amar y la capacidad de hacer, la capacidad de investigar, la capacidad de curiosear, la capacidad de vivir sin ningún tipo de modelo adquirido. Eso que sentíamos cuando éramos niños, que no te jugabas la vida en ciertas cosas, sino que disfrutabas. Así que, pues bueno, si yo soy yo, y nunca he dejado de ser, pues ¿qué pasa? Pues que me he perdido en el personaje y lo que tengo que hacer es recuperar esa conciencia de ser yo, que este sí que es uno de los puntos esenciales de Blay, que Blay decía, referidos al personaje. Luego tiene otras cosas mucho más profundas, o no sé si más profundas, pero importantes. Porque él decía que si el personaje es algo artificialmente inducido en mi mente, de la misma se puede quitar porque no es algo natural en mí. O sea, el personaje no es algo sustancial. Sí que funciona con la sustancialidad del ser humano, pero no es sustancial. Es una hipnotización, es una enajenación, es una pérdida de conciencia, de pérdida de conciencia de lo que yo soy. Entonces, está claro que si esta estructura mental que llamamos personaje, que es una pesadilla, pues solo se soluciona viendo su realidad. Este concepto de ver que lo ha apuntado creo Sergi es muy importante. Este ver, este observar, que Blay decía que no es lo mismo ver que pensar. El personaje piensa, se harta de pensar, que también decía Blay que esto de pensar mucho es un retraso mental, ¿no? O sea, piensa mucho. Entonces, fijaros que esto se podría representar con un ejemplo que se me ocurrió el otro día, ¿no? O sea, si nosotros vamos al Museo del Prado a ver el cuadro de las Meninas, por poneros un ejemplo, imaginaros que lo veis a unos 10 centímetros de distancia, o sea, casi con la nariz pegada al cuadro. ¿Qué es lo que se ve? Manchas y pinceladas deslavazadas, que parece que no tienen sentido ninguno. Y nosotros en nuestra ignorancia, pues porque a veces uno siente una demanda de realidad que le impulsa y le hace ver, bueno, pues como que esto no encaja dentro de mi vida, se desplaza 50 centímetros hacia la izquierda o 50 centímetros a la derecha cambiando las manchas. Imaginaos la escena, ¿no? Cambias las manchas y parece que te da vidilla, incluso a veces manchas estupendas, coloridas, fantásticas, que llamamos espiritualidad, pero que siguen siendo manchas, siguen siendo pensamientos, siguen siendo ideas que están en mi mente, una espiritualidad mental, no es una experiencia. ¿Hasta cuándo me manejo en esta línea horizontal? Que bien diría Sergi, ¿no? En esta línea horizontal. Pues hasta que hay una persona que está más adelantada que nosotros en el camino, un poquito al estilo de la caverna de Platón, ¿no? Que está más adelantada que nosotros en el camino y nos dice, es que estás mirando mal. Nosotros de primera los tratamos por chalados, que es justamente lo que sucede en la caverna de Platón, que a los sabios los tachan de que están pirados, ¿no? Pero hay unos cuantos que nos atrevemos a hacerles caso y esta persona nos dice, que en este caso sería Blay o cualquier otra persona de otras corrientes, pero en este caso sería Blay, que te dice, mira, tío, prueba a separarte 2 metros del cuadro. Y tú te separas 2 metros del cuadro y de repente, ¡flash!, aparece el cuadro. El cuadro siempre está ahí, pero aparece el cuadro. ¿Y por qué aparece el cuadro? Porque ahora ha habido una desidentificación de las manchas. Esto es muy importante, una desidentificación de las manchas y las pinceladas deslavazadas. Ahora veo, ahora observo, ahora estoy mirando desde la capacidad de ver que yo soy.
desde la capacidad de comprender y de ver que señalaba Blay. Y encima veo la belleza del cuadro. Antes no la veía, antes solo veía manchas. ¿Y por qué veo la belleza del cuadro? Porque la estoy mirando desde la capacidad de amar que yo soy y de captar la belleza que hay implícita en ese cuadro. Y encima me siento vital, energético, seguro de mí mismo. ¿Por qué? Porque estoy actualizando mi capacidad de hacer. Y aquí sería buena una frase de Blay que decía que cuando uno ve claramente, y subrayo lo de claramente el error, hay que ver el error, cuando ve el error deja de funcionar desde el propio error. De manera que cuando yo vaya a pasar al siguiente cuadro de mi vida, del museo de mi vida, pues yo ya no lo voy a observar desde esos 20 centímetros. Bueno, a veces sí, porque somos un poco cabezónicos, ¿no? Pero lo general es que lo miremos desde esos 2 metros de distancia. ¿Por qué? Porque he recuperado el sentido que tiene la vida. Yo no le doy sentido a la vida. La vida ya tiene sentido, y el sentido es que yo me alineé con esta capacidad de ver, amar y hacer, que es Dios subjetivado en mí. Eso es un poquito. Bien, muchas gracias por haberos ajustado el tiempo. Fijaros qué curioso, cuando se juntan en una mesa redonda, para uno el personaje lo compara con una camisa, otro lo compara con una máquina de Coca-Cola y otro lo compara con las manchas de un cuadro. Bien, es vuestro momento, aclarad, en fin, lo que os parece. Al ataque, al ataque. Por cierto, un detalle. ¿Os habéis fijado que todos somos calvos aquí? Calv Power. También lo podríamos mirar como la mesa de las mentes despejadas. Yo si queréis, puedo empezar planteando una pregunta que está latiendo aquí. ¿El personaje es algo natural del ser humano? O sea, ¿es consustancial con el ser humano? O sea, como forma parte del ser humano, ¿no nos lo podemos quitar? ¿O lo contrario, el personaje es un accidente, es algo aprendido, es algo transmitido de una generación a otra y por lo tanto podemos quitárnoslo y podemos diluirlo y hacerlo desaparecer? Sí, siempre... Igual, Imanol, no lo sé, ¿eh? Bueno, yo... A ver, a nuestra bola, ¿verdad? Que vale, sí, nos dejamos sí, llevar, sí, ¿eh? sí, sí. Venga, Yo, si quieres, puedo... Por supuesto. Vale. A ver, Blay, bajo mi punto de vista, contemplaba, creo que es importante esto, contemplaba el ser de Parménides. El ser de Parménides es que el ser es y no puede no ser, ¿vale? Entonces uno dice, oye, ¿y cómo encaja aquí el personaje, no? En un ser que no puede ser. Porque claro, si el ser apareciera y desapareciera como en Guadiana, pues vaya birria de ser, ¿no? O sea, el ser siempre está. Y aquí aparece un elemento que llamamos personaje, que el personaje es artificial. ¿Y por qué es artificial? Porque el personaje son creencias que se nos inoculan en la mente, ¿vale? Son ideas de lo que tenemos que llegar a ser o de lo que tenemos que intentar ocultar para que los demás no piensen tal o cual cosa de nosotros, pero que utiliza, creo que lo comentaba Sergi, que utiliza el ser, o sea, utiliza la inteligencia y utiliza la capacidad de amar y utiliza la capacidad de hacer. ¿Cómo utiliza la inteligencia? Pues por ejemplo, sintiéndose superior a los demás por la cantidad de conocimientos que yo tengo, ¿no? O sintiéndose inferior a los demás por los pocos conocimientos que yo tengo. ¿Y cómo utiliza el amor? Fragmentando, separando las cosas entre buenos, malos, buenas personas, esto me gusta, esto no me gusta, y el amor, y la energía, pues la utiliza o sintiéndote súper fuerte para manipular a los demás o sintiéndote débil, ¿no? O sea, el personaje es un elemento extraño que secuestra el potencial y lo utiliza a su conveniencia, ¿vale? Entonces, desde este punto de vista, si nosotros consiguiéramos deshacer esas creencias, pues sí que funcionaría lo que siempre está funcionando, que es el ser, que es lo que yo soy. Claro. Por lo tanto, yo soy, y el personaje es un añadido.
Y sin embargo, y por lo tanto no es consustancial. Esa sería una respuesta a lo que estabas preguntando. Y sin embargo debo pasar por el error para comprender. Y esto es otra cosa que es muy linda de ver. Y es muy linda de ver porque entonces de repente, ¿por qué me estoy enfadando? ¿Por qué me estoy criticando? ¿Por qué me estoy juzgando? Porque creo que no necesitaba pasar por aquí. Pero es que yo necesitaba pasar por aquí. Como maestro de escuela, he sido maestro de escuela casi 25 años, sé que los niños y las niñas tienen que equivocarse para aprender a multiplicar. Es que es inevitable, ¿eh? Si no, ¿qué sentido tendría el sueldo de final de mes? Es que, claro, ¿se entiende? No tiene ninguna lógica. Se van a equivocar, es necesario, es inevitable. Ojo, lo que estoy diciendo es inevitable, ¿eh? Que levanten el brazo las personas de aquí que lo saben todo. Entonces vamos a mirar, por si hubiese... Vale, entonces sois como yo. Bien, entonces si sois como yo y no lo sabemos todo, es inevitable que en algún momento nosotros nos equivoquemos. Y cuando nos equivocamos tenemos dos opciones. Mirarnos como si no tuviéramos que habernos equivocado y por lo tanto decir, ya está bien. O decir, ay cariño, por aquí no era. Lo cual quiere decir que el error, incluso el sufrimiento, cuando yo me equivoco, no es consustancial con nosotros, pero sin embargo es la puerta que lleva a la sustancia que soy. Por lo tanto, el personaje no es algo con lo que tengo que luchar. Yo creo que tanto Sergi como Immanuel lo han dicho, Immanuel, sino algo que tengo que observar y tratar con mucha ternura. Vosotros veis, y ahí os lanzo una pregunta, ¿eh? Vosotros veis cómo gran parte de las personas no avanzan en su crecimiento interior porque han decidido hacer del trabajo interior y espiritual una lucha y entrar en un bucle. Totalmente, totalmente. De hecho, cuando hacías la pregunta de si el personaje es algo que hay que quitar, a mí la palabra quitar no me gusta por esto, porque da a entender que es una cosa que yo tengo que sacar, como extirpar, como si fuera un alien, y esto implica una lucha. En cambio, el hecho de empezar a mirártelo, a verlo, a poner conciencia, a poner inteligencia de verdad ahí, esto hace que de alguna forma tú juegues a favor del despertar y no tanto en contra del personaje. Y el hecho de ir a favor del despertar, desde mi perspectiva, diluye al personaje. Es como si tú toda la vida has comido en un restaurante de estos de carretera de dudosa calidad, que te encuentras pelos por ahí y cosas innombrables. Y de repente, un día alguien te invita, Blay, por ejemplo, te invita a comer a un restaurante un poquito mejor. Te vas, al principio no vas al Bulli directo, pero te vas a un restaurante así un poquito más bueno, ¿no? Y dices, ¡ostras! ¿Pero qué bueno está esto? Y automáticamente te preguntas, ¿qué he estado comiendo yo hasta ahora? ¡Madre de Dios! Es decir, el hecho de empezar a experimentar estados más conscientes hace que de forma muy natural y sin conflicto esos estados propios del personaje, que son mucho más densos, se vayan cayendo por sí solos, porque ¿quién quiere seguir comiendo en el restaurante de dudosa calidad teniendo un restaurante cojonudo al lado? Y para mí eso es importante, porque si no, es lo que dices tú, Daniel, juegas a ir contra, y eso genera tensión, genera conflicto, y el conflicto es más de lo mismo al final, es más de lo mismo. Sí, hay un personaje que se toma muy en serio el camino espiritual o el camino interior, o sea, muy en serio, y eso es una idealización. O sea, el ver el personaje como el trabajo interior como un objetivo forma parte del personaje. Incluso se nos queda cara así como, no sé, gestos extraños y raros, porque como yo soy espiritual o yo soy una persona muy profunda, hago cosas muy extrañas. O sea, como vas andando como raro, ¿sabes? O sea, como pisando huevos o hablando así como una voz así como muy, oye, ¿no te das cuenta que yo soy una persona de paz? Y cosas así muy raras. Quiero decir que cuando una persona es una persona natural y normal, no tiene que hacer cosas raras y extrañas, ¿no? Y esto, pues si te lo llevas al trabajo con interior, pues es lo mismo. Dices, oye, hay un personaje, es verdad, hay un personaje, porque eso es algo objetivo, porque cuando me relaciono y tal, y pues, oye, hay cosas, personas que
pues eso, ya sabéis todos, ¿no? Pero pero si lo vives con naturalidad, si lo vives mirando ese cuadro del museo, pues no se convierte en una lucha. Incluso hasta a veces, fijaros, incluso hasta a veces te lo puedes pasar bien. Incluso a veces te lo puedes pasar bien. O sea, tú puedes ver tu personaje, cómo está saliendo por aquí o por allá. Al principio igual no, pero con el tiempo uno, bueno, mira, pues me sale esta cosa, me sale por aquí ya. Y si lo enfocas y no pierdes de vista jamás ese punto de despertar y de observar, pues ya está, no es una lucha, desde luego que no es una lucha. Pero el personaje, insisto, sí que es cierto que es algo que no es sustancial al ser humano, sino que es artificial. Y que el proceso esto lleva toda la vida. Creo que una de las frases que nosotros pusimos en la portada de la web del centenario es una frase de Blay que decía que el trabajo no es para hacer de vez en cuando, sino que es una consigna de vida. O sea, que tú vas trabajando, vas viviendo, vas actualizando y ya está, ya está. ¿No? Sí, y ahí, digas. No. Yo por animar, pero a mí me gustaría dar apoyo a lo que das y a la vez a lo que dices y a la vez llevarte la contraria, que siempre es muy bonito. Porque ¿no? Es muy bonito. Es muy bonito en muchos sentidos, porque, y total voy a llevar la contraria, una tontería muy tonta, pero porque es muy importante que nosotros entendamos que lo que dice Blay lo dice Blay, y lo que es importante es lo que nosotros descubrimos. Entonces, si encuentras a Buda, mátalo, y a Blay ya lo matamos. Entonces, perdón, qué sentido del humor, no es tan negro. Pero un día voy a tener un problema. Pero llegados hasta aquí, sí, porque si no idealizas algo que no es tu experiencia. Y ahí estás perdido, empiezas a creer en lugar de a vivir. Entonces, a mí me parece una teoría, y remarco y subrayo la palabra teoría, me parece una teoría muy útil y muy práctica, el dividir lo que tengo que observar en el ego-idea y el ego-ideal, es decir, en yo-idea y yo-ideal. Lo veo una teoría súper práctica, es decir, aquellas ideas que piense, aquellas ideas que pienso que soy, aquellas ideas en las que pienso o aquella realidad que yo debería ser. Idea e ideal, me parece muy práctico. Y he remarcado la palabra teoría, porque la realidad es mucho más amplia. La realidad no se limita a un ego-idea y un ego-ideal, pero está muy bien, está muy bien. Del mismo modo que la realidad no se limita a 12 signos astrológicos, pero tener 12 es muy práctico. Del mismo modo que la realidad no se limita a 9 neotipos con 2 alas cada uno, no, es mucho más amplia. Por lo tanto, tú miras tu ego-idea y miras tu ego-ideal y llegas a muchos lugares. Y por lo tanto, ¿dónde estoy contradiciendo? En que no es objetivo. Objetivamente, nosotros no tenemos un personaje. Subjetivamente, yo vivo en un error. Pero objetivamente, no sé cómo decirlo, objetivamente no es. Es subjetivamente. Y subjetivamente debe ser resuelto. Y por eso a veces me pongo nervioso, es una forma de decirlo, y yo lo digo muchas veces, por lo tanto hablo de mí, cuando digo, es que esto es así, objetivamente, y es muy lindo ver que el personaje existe, le llamamos personaje, le llamamos ego-idea, yo ideal, vale, son metáforas. Por favor, no te las creas. No sé cómo suena esto, pero la verdad que sí. Sí. Y de hecho la invitación de Blay es verlo por tú mismo, practica. Es decir, cuando tú empiezas a hacer el trabajo interior, seguramente hay un anhelo, una inquietud detrás, o a veces incluso simplemente sufrimiento que hace que busques, pero quien empieza a leer a Blay es el personaje. Empieza a leer todos los libros de Blay, hace cursos de Blay, y el personaje interpreta sus cosas. Y de hecho se proyecta dónde le va a llevar este trabajo interior. Y esto es muy gracioso, porque yo no conozco a nadie en el mundo mundial que haya hecho un trabajo interior un poco serio y prolongado y que diga, sí, mira, yo cuando empecé a hacer el trabajo interior, yo ya sabía a dónde iba y lo que iba a vivir y en lo que me iba a convertir, y mira, he llegado aquí. No. No tienes ni idea. Por lo tanto, cualquier proyección de a dónde te va a llevar el trabajo interior es del personaje, es falso, es el yo ideal.
claro, tú empiezas a hacer trabajo interior, pero vas con el programa de siempre, el yo ideal de siempre, que todo lo idealiza. El trabajo interior no es una excepción. Por lo tanto, yo creo que un buen consejo es, no tenemos ni idea de dónde vamos, como decía San Juan de la Cruz, ¿no? Para ir hacia donde no sabes, tienes que ir por donde no sabes. Y esa es un poquito la propuesta, creo, de Blay, ¿no? Es decir, no sé si él lo diría, no tengo ni idea, pero incluso no me creas a mí. Es decir, coge unas instrucciones básicas, mínimas para empezar a andar, pero a partir de aquí es tu camino, empieza a andar tú. Y entonces te vas encontrando paisajes muy distintos a los que tu personaje te había proyectado, ¿no? Porque si no te frustras. Hay mucha gente frustrada en el trabajo interior porque lo que empieza a vivir, que al principio es, claro, vas viendo cosas y al principio, claro, te asustas un poco porque empiezas a entrar en tu casa y abres puertas y ves habitaciones que no conocías donde a veces hay un poco de polvo, ¿sabes? ¡Guala! Y dices, yo no empezaba a encontrar, esperaba encontrar unas habitaciones luminosas con unos rayos de sol fantásticos, con unas sanefas, con, no sé, con unos mantras ahí, ¿no? Y he encontrado una rata, ¿no? Y dices, entonces dices, uy, no, esto no va por aquí, voy a otra cosa que me lleve a las habitaciones chupiguays, ¿no? No, a veces con la autoobservación empiezas a darte cuenta de esto, de tu mecanicidad, de tu ignorancia y de estas cosas, ¿no? Pero eso para mí es avance, es avance. ¿De qué más hablamos, chicos? Sí, a ver. Yo luego quiero hacer un juego, si puede ser. Hombre, Bueno. A ver, el personaje es subjetivo, es cierto, porque el personaje es un conjunto de ideas y creencias, ¿no? Eso es cierto, pero es objetivo en el sentido que, o sea, si yo tengo la idea de que soy torpe, fuera voy a hacer una torpeza objetiva. Pero no porque sea torpe, ¿vale? Sino porque tengo la idea subjetiva de que yo soy torpe. Si yo tengo esa idea subjetiva, cuando vaya a hacer cualquier cosita, como tengo esta idea de que soy torpe, ya sea manejar cualquier cosa, resulta que lo hago con torpeza. Y eso es lo objetivo, ¿no? Pero sí que es verdad que el personaje es absolutamente subjetivo. Y bueno, un poquito lo que vosotros estáis comentando, que el personaje es una... ¿Así? Vale. Vale. El personaje es pues eso, un tinglado mental y que aquí de lo que se trata es de observarlo y de observarlo y de observarlo y de observarlo. O sea, yo no creo que el personaje desaparezca nunca. O sea, no lo sé. Lo que sí que sucede es que lo vas pillando cada vez más rápido, eso es verdad. O sea, cada vez tiene ciertos mecanismos que te llevan por aquí y por allá y entonces en la medida que vas teniendo un cierto conocimiento sobre él, pues sí que lo vas utilizando como una especie de despertador, ¿no? Cuando te ves funcionando en el personaje. Pero sí, es un trabajo de toda la vida, creo yo. Vaya. ¿Hago el juego? Vamos. Es que así va a ser muy bonito porque creo yo que va a ser interesante, va a ser lindo. Porque creo que es muy interesante que nosotros observemos que efectivamente tenemos un personaje, o el personaje nos tiene a nosotros, más allá de la teoría, ¿vale? Entonces os voy a proponer que hagamos una cosa y luego a lo mejor la podemos comentar entre todos, si os parece bien, ¿vale? Pero entonces todo el mundo habrá tenido una experiencia vital. Entonces, yo voy a pedir dos cosas, hay dos partes. La primera va a ser muy sencilla, simplemente con ternura, con amabilidad, pues le dais la mano a la persona de al lado, me explico, y todos nos damos la mano. ¿Se entiende la idea? Es muy bonita. Nos damos, ya veis, es cursi. Todo va a ser muy cursi, ¿vale? Pero esto va a ir bien. Viniendo de ti. Tal cual. No, es que es bonita, es lo más bonito que me pueden decir. Es de entrada, vale. De entrada nosotros ya nos estamos dando la mano, ¿vale? Entonces, vamos a hacer una segunda cosa, que es la siguiente. Yo voy a hacer clink en un cierto momento, no me he dejado la campana, pero voy a hacer clink, entonces va a servir de campana, Entonces, yo quiero que vosotros ahora, no puede ser nadie que esté cerca, pero vais a mirar a vuestro alrededor, vais a mirar gente de la sala, ¿vale? Vais a mirar gente de la sala, entonces os voy a pedir que escojáis secretamente, no lo podéis decir, no podéis hacer ninguna señal, ¿no? Escojáis mentalmente a una persona de la sala que os parezca interesante, ¿vale? Doy 30 segundos para que la escojáis. Punto, pelota. Una vez que hayáis escogido una persona que os parezca interesante, en cuanto yo haga clink,
Os vais a levantar, vais a ir a esa persona. Sí, espera. Os vais a levantar, le vais a ir a esa persona y decir, hola, he pensado en ti, y entonces le vas a contar un chiste. Un chiste. Y esa persona, iba a decir, chiste no se dice acudit. Pero esto es un error. Entonces, le vas a contar un chiste. Esta persona también te va a contar un chiste, ¿vale? Y y ya nos dejaremos de las manos. No es que digamos cogidos, no podemos ir. Nos dejaremos de las manos, ¿eh? Entonces, vais a tener un minuto. Si te vienen 20. No, solo uno. Entonces, vais a tener un minuto para, después de contar el chiste, explicar por qué estáis aquí. ¿Vale? Y luego ya nos sentamos y a lo mejor, después con esta persona, pues, yo qué sé, pues habrá más relación o lo que sea. ¿Se ha entendido? Sí. ¿Se ha entendido? Es ir, escoge una persona, le cuentas un chiste. Y luego hablas un minuto. Tú espabila. ¿Preparados? Stop. El tiempo ya ha terminado, el ejercicio ya se ha hecho. Aquí lo bonito era ver cómo iba la mente. Aquí, ¿se entiende? El personaje estaba... Yo no tengo un personaje, el personaje me tiene. Voy a contar un chiste. Si sabes muchos, encantado. Y si no sabes ninguno. Y tengo que escoger a alguien. Y si el otro marcha, si el otro me dice que no. ¿Me explico? Yo voy a dejar a que me escojan. Sí. Yo voy a ir a por él y le voy a pedir el teléfono. Ahí está... Lo digo porque el personaje está siempre presente, siempre. Y me parecía que era un ejercicio bonito, porque si no os parece que es como teórico, ¿no? Y entonces ver, por ejemplo, que cuando tú vas al súper y hay toda una colección de... Vas a coger leche. Por poner un ejemplo, ¿eh? Pero coges leche vegetal. Ahí detrás hay todas unas creencias, ¿eh? No. Coges leche, pero la barata. También hay todas unas creencias. Coges leche, pero la cara, porque hay que cuidarse. Y porque yo me lo valgo. Esto es, me lo merezco, lo valgo. Como L'Oreal. O coges la de proximidad. Porque, ¿me explico? Hay que actuar localmente, pensando globalmente. O coges la ecológica. Puede parecer una tontería, pero detrás de cada acto siempre hay algo. Y darme cuenta de eso, de esa autoobservación, de darme cuenta que yo estoy... Y coger la leche porque es ecológica de proximidad o porque es vegetal, esto me parece muy... Dentro de todo me parece inocente y razonable y lógico y hay que tener criterios. Pero cuando hay un criterio que yo no he escogido y me atrapa a eso y me hace sufrir, a eso le llamo personaje, ¿no? Y cuando vosotros hablabais de autoobservación y hablabais como herramienta, básicamente la autoobservación, lo digo por poner otro punto, ¿eh? ¿Cómo vivís esa autoobservación y qué creéis que es más importante para poder hacerla con sabiduría, para que sea útil? ¿Y cuáles son los errores más habituales cuando la gente dice, yo me estoy observando? Y dices, no es verdad, no es verdad. Hombre, de entrada para mí es importante entender la utilidad de la autoobservación. Que aparte de ver esta mecanicidad y darte cuenta de que hay un tío o una tía que va solo por el mundo y va haciendo cosas, pensando cosas, sintiendo cosas, para mí es una herramienta fundamental que ya empieza a permitirte descubrir en lo que eres. Porque de repente haces un descubrimiento a la altura del descubrimiento del fuego y de la rueda. Que es que tú hasta ahora dividías el mundo en dos cosas. Fuera, esto de aquí, y yo. Y claro, fuera hay cosas observables. Mira, hay personas, hay sillas, hay agua, hay un mando, hay cosas observables. Y pues estabas tú. Pero ahora empiezas a observarte y te das cuenta de que a eso que llamabas yo, también lo puedes observar. Y de repente te das cuenta que hay una sensación que también es observable. Fijaros en una sensación en vuestra pierna derecha ahora mismo. Tenéis sensación en la pierna derecha. La sensación se ha convertido en algo observable. Se ha convertido en una cosa. Como esto. O podéis observar vuestra emoción. ¿Qué emoción sentimos en este momento? Es fácil, enfocas en la parte emocional y te das cuenta de que hay un movimiento emocional. No hace falta ni ponerle palabra.
hay una sensación emocional. O puedes observar un pensamiento, a ver si lo pillas. Normalmente la última coletada, ¡bum!, ves un pensamiento. El pensamiento es observable. Pensamientos, emociones, sensaciones se convierten en cosas, igual que el agua, que el mando o que el micro. Es flipante. Y entonces, ¿qué pasa? Que tu yo, que antes tenías ubicado, identificado en el pensar, sentir y hacer, de repente se tira un poco más para atrás. Es aquella frase de el trabajo interior te propone un viaje hacia el interior, pero mira, este es el viaje. No es que vayas a ninguna parte, ¿eh? No te has movido de sitio, esto lo decía Blay, ¿no? ¿Cómo ha ido el viaje, Antonio? No sé, no me he movido de sitio yo. Pero es que al final tú siempre estás, ¿no? Y te tiras un poquito más para atrás y te das cuenta de que el mundo exterior es observable, tus pensamientos son observables, tus emociones son observables, tus sensaciones son observables, entonces la pregunta es, ¿quién observa? Ahí estás tú. Por eso para mí la autoobservación es básica. No confundir, decías, ¿qué errores? Para mí no confundir el pensar con el observar. Es decir, hay gente que podría estar pensando sobre sí mismo todo el día y no observarse ni un momento. La observación, por supuesto, no hacerse con juicio. Hoy sí juzgo. Porque claro, el otro día estaba por la calle, estaba mirando a la otra acera y pasaba uno que no soporto, no trago. Y vi un pensamiento que pasaba que decía, ¡ay, ese desgraciado! Mira, ojalá ese tiesto que hay en ese balcón le caiga en la cabeza ahora y ¡pam!, y lo dejes pachurrado. Y automáticamente tú observas y ves ese pensamiento. Eso es observación. Y te das cuenta de ese coro de voces que van adornando todo esto, después justificando, claro, porque es un impresentable. Viene el otro que dice, no, pero no seas malo. El yo espiritual del trabajo interior, no seas malo. Y entonces empieza un juicio. Eso ya no es observación. Y entonces, ¿qué hago con ese juicio? Lo vuelvo a observar. Y ya está, y no pasa nada. La observación es un testimonio neutro. La observación no es todo el juicio que yo pongo después de haber observado. Para mí eso es otro error. Confundir juicio con observación. No sé, supongo que hay más. Sí, ¿sabes qué pasa? Que a mí me da la impresión a veces que cuando uno dice, voy a llevar todo esto a mi vida, ¿no?, que es de lo que se trata. A veces la persona, cuando va por la calle o va a su trabajo y tal, le entra una especie de paranoia, creo, una especie de paranoia en el sentido, a ver si estoy observando, a ver si estoy pensando, a ver si estoy ahora tal, a ver si observo el pensamiento, a ver si tal, a ver si cual. Quiero decir que esta observación tendría que ser un despertar, o debería ser un despertar bastante más operativo, que la persona lo pueda llevar a la vida práctica sin estar constantemente pensando si viene de aquí o viene de allá. O sea, nosotros cuando hablamos del despertar hablamos de tener una conciencia de sujeto, una conciencia de yo aquí. ¿Para qué sirve? Para ser yo. Para ser yo y vivir yo lo que acontece. O sea, yo yendo a comprar el pan, yo yendo a llevar a mis hijos al trabajo, inevitablemente sí que es verdad que enseguida pues, va a aparecer el personaje con sus juicios y tal. ¿Qué tengo que hacer cuando...? Porque aquí hay un error, creo, bueno, bajo mi punto de vista. ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando aparece otra vez el juicio y tal y cual? Porque a veces tenemos el error de hacer como de psicoanalistas de nosotros mismos, ¿sabes? O sea, empezar a decir, y esto anda venido no sé qué, no sé cuánto, a ver si ha sido de la cuarta encarnación de cuando estaba en la casa en el sitio tal, o a ver si es que el otro día me dijeron que era un eneatipo 4 con ala 8, subtipo sexual. Digo, yo sexual ni de coña. Entonces empiezas a psicoanalizarte a ti mismo y es como estar en una rueda de un hámster, ¿no? Entonces, el despertar es más operativo, el tener esta conciencia de yo aquí en este sitio ahora hablando, para aquí, ahora voy a desayunar, ahora es algo que tiene una calidad de sencillez y naturalidad que no es el enrevesamiento de los pensamientos, el tal y del cual, es la conciencia de ser niño, de jugar cuando tienes que jugar, de irte a dormir cuando tienes que irte a dormir, de no estar pensando, ¿qué van a pensar si hago esto, lo hago? Los niños no tienen esa complejidad que tenemos los adultos. Y si se enfadan, al segundo día se les pasa, generalmente. Y nosotros nos enfadamos con una persona y pasan 50 años y nos hemos olvidado hasta que nos hemos enfadado, pero sigo enfadado. ¿No? O sea, el ser humano cuando vive en el personaje es todo muy complejo, todo muy difícil, todo muy... Y para mí este despertar o este retomar la conciencia de sujeto de yo aquí es todo lo contrario, es pura sencillez, pura naturalidad, puro vivir aquí y ahora, yo en este instante. Luego ya veremos. De hecho, cuando el personaje intenta entender al personaje, claro, fracaso asegurado. Total. Asegurado.
para mí es lo que decías tú, es mucho más sencillo todo esto. Detrás de esta visión neutra del observador ya está la inteligencia capaz y necesaria para poder discernir todos estos entresijos y verlo con mucha más claridad. Pero cuando yo empiezo a intentar entenderme desde mi perspectiva, de mí, yo, me conmigo, distorsión. Sí. Y me gustaba mucho, Imanol, cuando decías hay que llevarlo a un nivel muy operativo, porque me parece que las palabras son muy útiles, pero creo que, y cada vez me doy cuenta más de esto, que lo útil es que cuando nosotros estemos hablando estemos viviendo en ese nivel de conciencia. Porque entonces la palabra podrá ser más útil o podrá ser menos útil, pero desde un lugar inconsciente tú captas que ahí hay algo de mucha profundidad. Por lo tanto, y tampoco tiene mucha importancia que haya un personaje en este momento, que tengamos temas irresueltos y por lo tanto el personaje se presente en nuestra propia vida, siempre y cuando nosotros sepamos acogerlo con la ternura que acogeremos cualquier otra cosa, sin darle ninguna más importancia, porque a lo que ponemos interés, ahí donde ponemos importancia, es simplemente a esta presencia del ser, a esta parte operativa que tú has dicho. Y yo tengo mucho la esperanza de que durante esta jornada de hoy, al margen de que podamos decir cosas más o menos interesantes y vayan pasando distintos ponentes y nos vayamos conociendo los que estamos aquí y preguntando, que en ciertos momentos nosotros podremos vivir una percepción de autenticidad. Y esa percepción de autenticidad tendrá mucho que ver con que todos los que estamos presentes tenemos una intencionalidad de estar presentes, de estar aquí. Y eso, eso marca mucho. Por lo tanto, cuando has dicho operativo. Y yo cada vez creo que el trabajo se resume más en amar. Qué tontería, ¿eh? En amar. ¿En amar el qué? La pregunta sería al revés. ¿Qué es lo que no se puede amar? ¿No se pueden amar mis errores? Si eran inevitables, si yo me descubrí a través suyo. ¿En amar a quién? ¿A los que lo hacen bien? Sí. ¿A los que lo hacen mal? ¿Qué quiere decir bien y mal? No sé, he llegado a una conclusión muy tonta a partir de observar, y también me he dado cuenta que cuando amas profundamente, es decir, cuando aceptas sin juicio, cuando deseas que tú ser y que los demás sean, simplemente la vida encaja, simplemente todo está bien. Y en ese momento te das cuenta que todo lo que observas del personaje da igual. Y esto me recuerda a otra frase muy linda de Blay, que era: hay que hacer mucho trabajo para darte cuenta que no hacía falta hacerlo. Claro, los cristianos también dicen una cosa muy linda, dicen: eres a imagen y semejanza de Dios. Luego, tranqui, es lo mismo. Los budistas dicen otra cosa repetida, que si ya estás iluminado no te has enterado. Y yo creo que todo eso se resume en amor. No sé, y por lo tanto la mirada de hacia... Antes, y lo habéis dicho, no luchar contra el personaje, sino mirarlo con ternura. O sea, me parece... No sé cómo lo veis o no sé cómo... Sí, no sé si con ternura, que también, pero desde luego mirar al personaje, pero en la vida cotidiana, quiero decir, salir de tu casa el lunes y tener esta intención de vivir despierto, con conciencia, de una manera sencilla, natural, y vivirlo ese día, tal y como viene. Y al día siguiente, pues lo mismo, ¿no? O sea, no tener esta obsesión por ser una persona espiritual, profunda, vivir las cosas con naturalidad, pero desde la conciencia de lo que yo soy, desde este despertar, desde este yo que decía Blay, desde este yo profundo, pero que sea experiencia, evidentemente, porque no sea una teoría, sino una experiencia de yo como sujeto aquí y ahora viviendo. ¿Y qué es lo que pasa cuando tú estás presente viviendo? Pues que actualizas, que conviertes en acto lo que decía Blay: ves, no piensas, ves, amas. ¿Por qué? Porque es lo natural. Porque es lo natural. Y haces, ¿por qué? Porque es lo que tengo que hacer. O sea, no hay ese... Yo de verdad lo que es, bajo mi punto de vista y bajo mi humilde experiencia, en la medida que una persona va profundizando en su esencia, cada vez va siendo más sencillo y más natural, no más complicado. No más complicado.
lo más sencillo, más natural. O sea, no te va la vida en voy a hablar con esta persona a ver lo que me va a decir. No te va la vida en no te la juegas al instante, no te la juegas, sino que la disfrutas. Sí. Con sus sinsabores también, ¿no? Pero bueno. Ahí está. No, quedan solamente 5 minutos. Yo, que soy exigente, os estrujaría un poquito más y diría, en estos 5 minutos procurad hacer 3 intervenciones y hacer un resumen de lo que vosotros os gustaría que quedara en el auditorio de lo que habéis dicho. Yo iba a lanzar una idea que creo, después de decir esto, creo que es importante y por lo tanto ahí voy. Tú decías, Daniel, observar con ternura. Ternura es amor. Sí. Y es cierto que el amor es propio de lo esencial, es de lo que eres. Por lo tanto, cuando tú pones amor, mirando al personaje, el personaje se diluye. Pero para llegar a esa mirada amorosa, para mí tiene que haber antes un proceso de comprensión que te permita ver claro de que todo es digno de ser amado. Todo. Por ejemplo, cuando ves a una persona que te está incordiando, que te está agrediendo, dices, ¿yo cómo voy a amar a este o a esta? Pero si miras y ves en su mundo interior cómo está viviendo lo que está viviendo, cómo son sus estados que llevan a agredirte, te darás cuenta de que está perdida como tú. Y entonces, como decía Thich Nhat Hanh, te vas a dar cuenta de que esa persona solo es la víctima número 2. No, que tú eres la víctima número 2 y que eres la víctima número 1. Y esa mirada profunda es la que despierta ese sentido de amor, de conexión con la otra persona, que te permite añadir esta ternura a todo lo que ves, incluido tú mismo, ¿no? Tanto, yo creo que todos somos dignos de recibir amor. Antes has comparado con una obra de arte. Y al final, desde mi perspectiva, todos somos obras de arte en proceso de construcción, pero son obras de arte extraordinarias. A nadie se le ocurriría ir al taller de Miguel Ángel cuando está construyendo el David y todavía solo tiene un pedazo de roca ahí, basta por pulir, y está todavía empezando a picar y se ve solo la uña del dedo gordo del pie derecho. Nadie diría, oye, ¿qué caca de obra estás haciendo, Miguel Ángel? No, pues como nosotros, cuando nos damos cuenta de que no somos ni buenos ni malos, que somos obras de arte en construcción, que en esencia somos amor, conciencia, comprensión, sabiduría, ¿cómo no vamos a amar eso? ¿Cómo no vamos a amar eso? Qué bonito. Ahora sí. Qué bonito. Yo, para terminar, diría lo mismo que has dicho tú, Sergi. Diría lo mismo sugiriendo que los que estamos aquí nos preguntemos. Y os lo animo para que os lo preguntéis. Yo quiero ver la verdad. Y esa es la pregunta que os lanzo. Yo quiero ver la verdad. ¿O solo quiero evitar los problemas? Que es lo de la obra de arte que decía Imanol, ¿eh? ¿Me voy a mover 50 centímetros? ¿O quiero ver la verdad? Y hago la misma pregunta de otra manera, pero ¿puedo amar quién soy? Esta es la pregunta. Porque la vida ha apostado por quién soy, ¿eh? La vida ha apostado por mí. Porque yo he nacido. Y he nacido tal como soy. Entonces la pregunta es, ¿quiero ver la verdad? ¿Puedo amar la verdad? ¿Puedo amarme a mí? Porque a continuación ya lo que surge es un trabajo profundo de no lucha con lo que haya. Y ahí la verdad nos hará libres, ¿no? Ese sería el resumen que yo haría. Rápidamente, porque creo que ya no tenemos tiempo. Yo lo resumiría en la importancia que tiene, lo he repetido constantemente, ¿no? el vivir de manera sencilla de lo que desde lo que somos, en vivir de una manera operativa en tu vida, con tus cosas, con tus problemas, con tus relaciones, utilizando esta sencillez de manera consciente. ¿Qué es utilizar la sencillez de manera consciente? Pues vivirme como protagonista de lo que hago, vivirme como protagonista de lo que siento, vivirme como protagonista de lo que pienso, o sea, esa conciencia de yo aquí sintiendo, pensando, haciendo, que son instantes mágicos que en el tiempo se van prolongando, pues es lo fundamental, ¿no? Vivir despierto desde la conciencia de lo que yo soy
actualizando a través de ahí esta capacidad de ver, esta capacidad de amar, esta capacidad de hacer que señalaba Blay como nuestra esencia, como lo que somos, como lo que siempre somos. Puedes estar enfadado o no, pero yo nunca dejo de ser eso, o sea, trabajar un poco para reconectarnos con lo que somos, ¿dónde? En la vida cotidiana, que es nuestro principal laboratorio. Muchas gracias. No me aguanto sin deciros, como estamos hablando del personaje como obra de arte, que hay quien definía la escultura, tú hablabas de una escultura, como lo que le queda al mármol después de quitar todo lo que le sobra. Venga, muchas gracias.